Vamos a orar por este tiempo, para que la palabra del Señor sea como una semilla que pueda germinar en una buena tierra, en la tierra de nuestro corazón. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, tu palabra es abundante, tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra, Señor, es la que transforma. Tu palabra, Señor, también es como un martillo y fuego que rompen a una piedra dura. Todo esto, Señor, con la intención de que nuestro corazón endurecido se le vayan cayendo cada vez más capas y capas de dureza y de aspereza, Señor. Te pedimos perdón porque hemos sido ásperos, negligentes en algunas cosas relacionadas contigo, Señor, y con nuestra familia. Ten misericordia de nosotros. Ven, Espíritu Santo, a aquellos que tráeles convicción de pecado, a aquellos que no han creído y confiado en ti, a través de tu palabra expuesta, Señor. No es el predicador, no es la elocuencia, son las palabras, es tu mensaje, eres tú, Cristo, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo que transforma vidas, que trae vitalidad a nuestros huesos, Señor. Tráele sanidad a aquellos que necesitan en medio de la enfermedad, del dolor o del sufrimiento, Señor. Todo esto te lo rogamos con el corazón en la mano, Padre, reconociendo nuestra debilidad, pero reconociendo tu fuerza, tu poder y tu capacidad de hacer mucho más grandes de lo que nosotros podemos llegar a imaginar en nuestra vida, Señor. Un cambio a la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. El gozo de habitar en comunidad es el título del sermón de hoy. Vamos a estar retomando ya nuestra carta a los romanos. Nuestra carta a los romanos la hemos estudiado ya varios meses, ¿sí? Y nos habíamos quedado en el capítulo 15. Por favor, acompáñeme para allá a tu Biblia. Romanos capítulo 15, el mes de enero lo utilizamos para alineación y balanceo en cuestión de identidad como iglesia local. Y vamos a continuar nuestra predicación expositiva en Romanos. La última vez que predicamos Romanos, ya ni me acuerdo cuándo fue, creo que fue en diciembre, fue que expusimos Romanos capítulo 15 de versículo 1 hasta el versículo hasta el 13. Vamos nosotros a hacer un esfuerzo a partir del 14 en adelante para predicarlo, ¿de acuerdo? En ese sentido, no lo voy a leer todo ahorita de un solo golpe, sino que lo vamos a ir leyendo y platicando poco a poco, ¿sí? Muy bien, ahí va a aparecer el texto en pantallas. Primeramente, el gozo de habitar en comunidad. Aquí Pablo, hasta este punto, ya ha hablado mucha doctrina, muchos principios, mucha exhortación, mucho de lo que nosotros tenemos que abrazar como identidad. No voy a repetir eso porque eso es tema muy importante en otros sermones, o tú puedes leer eso también en sermones pasados. Pero a partir del capítulo 15 en adelante, la forma de escritura cambia un poco. Es decir, Pablo ya está haciendo referencia a amigos, a nombres en específico, a ciudades en específico, a cuestiones muy personales, a cuestión de llamado. Entonces, una de dos, si nosotros somos un lector muy superficial de la palabra, vamos a decir, bueno, ¿y todos esos nombres? ¿Y a mí qué? O sea, ¿y esos a mí para qué tienen que ver conmigo? ¿Qué ellos qué van a hacer conmigo? Vamos a pasar de la superficialidad a una reflexión y luego a una posible aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a leer el versículo 14. En cuanto a ustedes, recuerden, está hablándole a cristianos en Roma, que no conoce todavía. En cuanto a ustedes, hermanos míos,
Yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago a los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí, si tú y yo recordamos, estos son como versículos anclaje de lo que ya habíamos predicado. Pablo aquí ya está utilizando un lenguaje muy sacerdotal, muy del Antiguo Testamento, muy de la ley mosaica. Él se está viendo como un sacerdote y a la congregación como una ofrenda. Es decir, todos ustedes todos nosotros que somos gentiles, él está diciendo, yo estoy trayendo toda esta ofrenda ante Dios para que sea aceptada, ¿sí? Y lo hago para que esto sea agradable delante de Dios. Por tanto, por todo lo anterior, dice, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Déjenme detener un momento aquí. Cuando dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido, en el versículo 14, de que ustedes están llenos de bondad, conocimiento y amonestarse, les está dando recursos espirituales. En este punto, ya en el versículo 17, ya dice, ok, ustedes, quiero que sepan que yo simplemente fui un medio. Todo lo que ustedes recibieron, todo lo que ustedes ya tienen disponible en Cristo Jesús, fue por medio de un instrumento. Yo me reconozco como ese instrumento, dice Pablo. O sea, el instrumento no proveyó esos recursos espirituales que ustedes ya tienen. Esos recursos se los proveyó Dios. La gloria, el reconocimiento y el aplauso no son para el instrumento, ni siquiera para el instrumentista. Cuando mi esposa dio a luz, fue por medio de cesárea, nuestros 2 hijos, y gracias a Dios yo estuve presente ahí, en ambas cesáreas. Yo estuve ahí, corté el cordón umbilical y todo el asunto, pero yo ni me acuerdo del nombre del instrumentista. Yo nomás me acuerdo que la persona el que te inyecta, el anestesiólogo, no cabía en la bata. Entonces era muy chistoso verlo ahí sentado, relajado, y que la bata no le quedara. Era lo único que me acordaba. Pero ni me acuerdo cuál era el nombre de la pinza que utilicé para cortar el dichoso cordón umbilical. Yo solamente quería, cuando sacaron a mi primer hijo, yo lo único que quería era observarlo, y no me la van a creer. Lo primero que hice fue olerlo. Pero ni me acuerdo del nombre de la dichosa tijera. Yo solo quería ver el recurso, la bendición, el regalo que había obtenido. Inmediatamente se lo pasé al pediatra. Ni me acuerdo del nombre del pediatra. La cuestión aquí es de que ¿tuvo alguna gloria la cuchilla esta? ¿Tuvo un uso? Sí, tuvo una función, cumplió una función. Obviamente el bisturí para poder hacer las incisiones, y después bueno, en fin, todo lo demás. Ellos no fueron, wow, la destreza del bisturí, wow, la cicatrización del láser actual, ¿no? Tuc, 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 tuc. Las gasas, uy, qué gasa tan una chulada de gasa, ¿no? No. Tú y yo, aquí Pablo está dando una gran lección. Tú y yo
No tenemos de nada de qué gloriarnos si las personas reciben un fruto, una bendición, un recurso espiritual en sus vidas. Ha habido personas que han sido sanadas por medio de ti. Dios usándote a ti para sanar a otros. Han habido personas que han sido animadas por medio de ti. Tú y yo somos como la gasa, las tijeras, el tubito ese que absorbe nada más. Si alguien ha obtenido la vida eterna porque tú has orado por él y él dicho, quiero aceptar a Jesús en mi corazón, simplemente tú fuiste un medio. Dirían por ahí, tú y yo podríamos quitarnos de la escena y dejar que él vea al verdadero médico que es Dios, o al verdadero Salvador. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús, si se han fijado, en Romanos ha dicho muchas veces en Cristo Jesús, y no es coincidencia. La intención es de que cuando uno está ubicado con su identidad en Cristo, ¿sí? Pueden suceder cosas que tú y yo no esperamos. En Cristo he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, versículo 18. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y qué interesante, qué bueno que dice eso Pablo. Porque diría uno de los pensadores, si mal no recuerdo ahorita, creo que fue Agustín, que el ser humano, el corazón del ser humano es como una fábrica de ídolos o como un ladrón de gloria. Y yo soy el primero en reconocerlo. Porque, ¿qué estábamos haciendo, esposa, en la semana? Que yo dije, bueno, aparte de estar convaleciente y hacer mi drama, algo que yo estaba hablando por teléfono con alguien y le dije, sí, ya mero acabo esto. Y dije, acabamos. Algo estábamos haciendo, no recuerdo si las tortas de hace 8 días, algo estábamos haciendo juntos, creo que sí eran las tortas de hace 8 días, y alguien me habla, oye, ¿cómo vas? Y no, sí, aquí vamos, ya casi termino las tortas. Nomás sentí la mirada así, justiciera, de mi esposa poniéndole la mayonesa. Estamos, híjole, o sea, para vergüenza mía, soy ladrón de gloria. Tengo que cuidarme de mí mismo en eso. Y seguramente tú y yo hemos padecido de eso en algunas otras ocasiones. La cuestión aquí es de que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Un autor, Henry Blackaby, en su libro de liderazgo espiritual, él dice lo siguiente: la clave es que el pueblo de Dios ajuste su vida al Señor para que Él haga a través de uno lo que Él solo puede lograr. Repito eso. La clave es que el pueblo de Dios ajuste su vida al Señor para que Él haga a través de ellos lo que solo Él puede lograr. Nuestro mundo no necesita lo mejor de nosotros. Escuchen eso, querida iglesia. Nuestro mundo no necesita lo mejor de nosotros. Necesita lo que Dios solo puede hacer a través de nosotros. Necesita lo que solo Dios puede hacer a través de ti. Déjenme explicar un poquito más eso. Cuando un cristiano procura humillarse delante de Dios, mantenerse en humildad delante del Señor, buscarlo en oración, estar habitando en su palabra, buscar su rostro y humillarse y arrepentirse, como lo vimos a principio de año,
el Señor bendice, usa a las personas que están en esa condición, a los contritos y humillados. Pero Dios, dice Santiago capítulo 4, que aborrece a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Aborrece a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, un cristiano orgulloso no debería de existir. O sea, no cabe dentro de la definición. ¿Me explico? Un cristiano orgulloso es como, pero ¿por qué? O sea, ¿orgullo de qué? ¿De vivir? ¿De tener salud? ¿De tener trabajo? ¿De tener familia? ¿De ser hijo? ¿De tener la cara que... No. Nuestro mundo no necesita lo mejor de nosotros, necesita lo que solo Dios puede hacer. Versículo 19, síganme ahí en Romanos 19. Con el poder, dice, sigue Pablo en la misma idea, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, sí, he predicado. Ilírico es la parte que hoy conocemos como Albania. He predicado, chequen esta selección de palabras, porque es sumamente desafiante. Ajá. Antes de leer eso, haz un recuento, un pequeño historial de hasta dónde has predicado. ¿Ya? ¿Hiciste un mapeo? Ahora sí, aquí viene el sablazo. He predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De manera que me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Es decir, toda esta región del Mediterráneo, Pablo ya había predicado. Y yo me quejo a veces con 1 hora 20 de transporte para llegar a X o Y lugar. Ah, pastor, pero usted es pastor, usted se dedica a eso. ¿Por qué le pesa a usted? No. La idea es de que todos estamos llamados. ¿A qué? ¿Cuál es nuestra misión? A hacer discípulos. ¿Comunicando qué? El Evangelio de Jesucristo. Ahora, hay dos sopas aquí. Una iglesia puede crecer en seguidores si les das alimento que ellos quieren comer. ¿Y cuál es el alimento que normalmente quieren comer? Que todo va a estar bien. Confía en Dios, no va a haber problemas. Tú da y Dios te dará más, ¿no? El diablo no existe. Tú elige lo que tú quieras hacer. Eso es lo que la gente busca escuchar. Y eso llena iglesias. Pero si nosotros queremos forjar seguidores de Cristo, tienen que escuchar este tipo de mensajes. Hay un esfuerzo que todo cristiano tiene que abrazar para estar en una comunidad cristiana. Comunicar la buena noticia de Jesucristo. Y repito, nuestra chamba no es transformar corazones, ni convencer personas. Ay, pastor, pues es que, pues me dijo que no. Pero le hablaste de Jesús, le comunicaste algo acerca del reino, sí. Bien. Alguien en una ocasión, incluso a mí me ha sucedido, que yo me he agüitado no me acuerdo si les conté a ustedes, no les conté a ustedes. En mis primeras, cuando estaba en el seminario allá en Querétaro, nos daban ciertas misiones
a cumplir cada semana. Una de ellas era ir y predicarle a diferentes contextos, a, no sé, a personas que estaban en hospitales, personas que estaban afuera de los hospitales, a personas que estaban incluso en el centro de Querétaro, que se les conoce como las Marías, ¿sí? No sé, las que hacen las muñequitas y que vienen de una parte donde hablan cierto dialecto. Y en una ocasión nos juntamos varios jóvenes y fuimos a llevarles comida. Entonces, ese día fuimos así, yo venía de terminar mis clases y todo, me venía así como bien preparado, ¿no? Yo ya terminé mi clase de predicación expositiva, vámonos al jardín, al centro, para poder predicarle. Entonces yo, muy valiente, muy presumidillo ahí, llego con las señoras Marías y les empiezo a hablar acerca del arrepentimiento, acerca de Cristo, y ella se me queda viendo los ojos, así muy padrísimo, y todo, tenga, le trajimos esto para que usted se lo coma y todo el asunto. ¿Quiere recibir a Jesús en su corazón? Y ella me dijo, no sé hablar español. Ella tenía un dialecto. Esa fue una tremenda dosis de humildad, así, ¡pa!, de parte de Dios para este muchachillo soberbio. Cállese la boca. Usted simplemente haga lo que se le ha encomendado hacer, que siervo inútil es. Y dije, ¡uy! Y yo haré mi obra. Ok, eso me dio una gran lección a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de Él. Verán, y los que no han oído entenderán. Acompáñenme, por favor, esa escritura está interesante. Isaías 52:15. Isaías 52:15. Son cosas que suceden predicando de Jesús. Isaías 52:15. Desde el versículo 13, Isaías 52:13, dice, oigan esto, mi siervo prosperará. Cuando dice mi siervo está hablando del Mesías, o sea, Jesucristo, y lo está diciendo en futuro porque es una profecía del Antiguo Testamento. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, la apariencia de Jesús, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Es decir, la película de la Pasión de Cristo se quedó muy cortita en cuestión gráfica a lo que la Biblia habla acerca del padecimiento de Cristo. Al versículo 15 es a donde voy. Ciertamente, Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado, verán, y lo que no habían oído, entenderán. Y ahí estamos tú y yo, o estuvimos tú y yo, pero aún hay muchas personas que están ahí, que no han visto y que no han oído de Jesús. No han visto y no han oído de Jesús. ¿Y tú? Puedes ser un siervo inútil en las manos de Dios para traer buenas noticias. Un siervo inútil que hace lo que se le ha sido encomendado, diría Hechos. Vámonos al versículo, regresémonos a Romanos. Recuerden el gozo de habitar en comunidad. Pablo dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. Ya me imagino, Pablo con todas estas ideas en la cabeza, quiero predicar aquí, se encontraba con, quiero predicar acá, oye Pablo, pero ya nos tenemos que, hay que predicarle aquí, oye, pero una pasión genuina por predicar, por enseñar, no por gritonear y no dar de bibliazos y de imponer nuestras ideas. Aún no lo he hecho, pero el pastor Quique en alguna ocasión a los del seminario nos dijo, ustedes deberían de tener por lo menos un amigo ateo con el cual debatir, para que cuestionen sus ideas y para ver si ustedes en realidad creen lo que creen.
No lo he podido hacer. Cuando estaba a punto de tener un amigo ateo, se mudó a Querétaro y bueno, ya después ya no hice el esfuerzo de tener otro o buscar otro, pero eso es interesante. No siempre te van a decir que sí a tu argumento. Y es más, ni siquiera es tu argumento. A quien niegan es a Dios, no a ti. Dice versículo 23, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, imagínate, en mayo cumplimos 8 años como Horizonte Ciudad de México. Si Pablo llegara aquí y diría, ¿han durado 8 años aquí? Uy, yo en 20 años ya recorrí todo el Mediterráneo. ¡Hala! Puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Recuerden, Pablo no conocía la iglesia de Roma. Cuando vaya a España, los visitaré. Espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Aquí estamos entrando ya un poquito a lo que se refiere en el título. La comunidad a la que perteneces sí afecta mucho a quién eres y cómo te comportas. Y Pablo entendía muy bien que él pertenecía a la comunidad cristiana. Por lo tanto, él tenía deseo de ir a visitar a sus hermanos, conocerlos. Nunca los había visto, no sabía sus nombres de muchos de ellos, no sabía cómo era su rostro, su tono de voz. Jovencitos, no había videollamadas, no había internet, no había todo esto que tenemos hoy, no había fotografía. Es como si yo te hablara de mis amigos del pueblo de Silao. Solo de oídas, te puedo contar y describir de ellos. Pero aquí Pablo sabía de ellos y tenía un anhelo de ir a conocerlos. El entorno en el que habitas, Pablo, seguramente pasaba mucho tiempo meditando en el Señor. Gracias por ponerme en este cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo. Gracias porque tengo un llamado genuino a predicar a los gentiles. Señor, entiendo cuál es mi rol en el cuerpo. Lo entiendo y hay un fuego en mí por ello. El entorno en el que habitas afecta tu modo de ser. Obviamente, Pablo había sido criado en los mejores institutos de la época bíblicos, ¿sí? Pero cuando fue alcanzado por Cristo, él entendió más allá de la mera información, porque a la gente no le interesa cuánta información sepas, sino qué tan preocupado estás por ellos. Y después, así, van a escuchar cuánto sabes. Un ejemplo, si el entorno en el que habitas afecta tu modo de ser, ¿cómo serían las personas que viven en el norte de la ciudad? ¿Ideas? Bueno, ¿cómo son las personas? ¿Cómo es el entorno de las personas que viven en Iztapalapa? Barrio, pecadores, ¿qué? Complicado, sin agua, chacas, Via Crucis. Todo ese entorno obviamente afecta a quién es uno, ¿a poco no? Si tú creciste en un entorno así, pues seguramente vas a ser así. ¿Cómo es una persona que vive en el centro, La Condesa, Polanco? Fresa, fifí. ¿Cómo? Neni. Esa no me la sé, instrúyeme por favor, ¿qué es neni? Internet. Ah, ok, ok. Neni, ok. Ok, ¿cómo son las personas que viven al sur de la República? De la República. Preciosos, relajados,
cálidos en su conversación. ¿Cómo? Dragones. Sí, sí, es verdad. Ok, en Guerrero hay machismo, sí. Y obviamente el entorno en el que uno habita afecta mucho quién es uno. Si yo crezco o crecí o me desenvolví en, no sé, en Monterrey, ¿sí? Pues obviamente voy a venir con toda la facha de Monterrey, de regio, ¿no? De carne. ¿Cómo son los regios? Codo, que no se bañan, se casan con las primas, mucha carne. La cuestión aquí es de que tú y yo estamos creando una comunidad en la Ciudad de México, comunidad Horizonte Ciudad de México. En este sentido, la gente que está alrededor de nosotros, bueno, aquí es muy, muy difícil que la gente pueda salir y nos diga, pero esto debe movernos a algo, pues. Si aquí nadie está siendo impactado cercanamente por quién es este entorno, o sea, por el entorno que estamos generando, ¿qué va a suceder entonces? ¿A quién estamos bendiciendo? ¿A quién estamos impactando? A nuestro entorno individual, pero como comunidad. ¿No hay? ¿O alguien alguna vez ha venido aquí a Horizon Ciudad algún vecino de la zona de Lomas? Nunca. ¿Qué estamos haciendo entonces? Pablo decía, ¿saben qué? Yo no voy a esperar a que ustedes vengan. Quiero ir a visitarlos. Una movilidad. Hay un deseo de verlos. La pregunta sería, ¿hoy tuviste deseo de ver a tu hermano? El que está delante de ti. Bueno, el que está a un lado. Bueno, el que está atrás. Bueno, el que está a tu derecha. ¿Tenías un anhelo de venir a verlo? Porque si no, estamos yendo por un rumbo diferente a lo que Pablo dice. Él sabía el gozo de habitar en comunidad. El que ha de ser amigo, ha de mostrarse amigo. No dice, el que ha de ser amigo esperará a que el otro venga y sea mi amigo. Dejen, arránquense esa mentalidad, esa mentira. Es que voy a la iglesia para ver si alguien me habla. Voy a la iglesia para ver si alguien se acuerda de mí. No. Pablo sabía del disfrute y del gozo de la compañía, de la vida en comunidad. Proverbios 18:24. Por favor, acompáñame para allá. Es uno de esos versículos que tú y yo necesitamos tener, ¿de acuerdo? Proverbios 18:24. Voy un poco lento, pero creo que estamos yendo bien. Proverbio 18:24. Proverbios 18:24. ¿Alguien me ayuda con un vasito con agua, porfa? Dice así, la palabra del Señor: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. La Reina Valera normalmente lo dice, que el que ha de ser amigo, ha de mostrarse amigo. Pero la cuestión aquí es de que el que está a un lado de ti puede decir, no el pastor, quiten al pastor de la escena. Porque, ay sí, no, es que mi amigo es el pastor. Si es así, sigamos leyendo.
Pero hay, hay amigo más unido que un hermano. Tu hermano puede decir, wow, este vato, esta persona que tengo aquí a un lado de mí o que está junto conmigo, me aprecia o lo aprecio como a un hermano. Ojo, si te llevas mal con tu hermano y le dices de groserías y le dices, escúchale, vete para allá, perro, y que no sé qué, también tienes mucho de que arrepentirte y tienes que saber tratar bien a tu hermano o a tu hermana. Porque la idea es de que tu hermano y tu hermana en sangre sea un comparativo de una amistad fraternal, ¿sí? Y tú tienes que mostrarte amigo, ¿de acuerdo? Una vez yo pensé, yo quiero más amigos. Y alguien me preguntó, ¿y para qué quieres más amigos? Pues para platicar más. Qué egoísta eres. No lo entendí en su momento. Le dije, pues para decirle cómo me siento. Sigue siendo muy egoísta. No lo entendí en ese momento. Espero tú sí lo entiendas. ¿Para qué quieres más amigos? ¿Para que oren más por ti? ¿Para que te presten más? ¿Para que te den más? ¿Para que te puedas ir con ellos de... Eres muy egoísta. El que ha de ser amigo, el que encuentra un gozo en habitar en comunidad cristiana, ha de mostrarse amigo. Pablo estaba dispuesto a viajar kilómetros, cruzar mares, valles, collados, naufragios, pedradas, todo, casi hasta morir, por ir y visitar a sus hermanos en Roma. Recuerdo los primeros años en los que a mi esposa y a mí nos enviaron. Hoy en retrospectiva ya casi cumplimos 7 años aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Recuerden, nosotros venimos de provincia y para mí entrar en el metro era así como, agárrenme. ¿Y aquí para dónde se camina? Tuve la misma sensación cuando andaba enfermillo y me subí al metro y dije, oye, lo que detesto del metro es la comunicación que no, para mí no es muy clara, que si este va o este viene y por dónde me tengo que meter. La intención ahí es de que teníamos mi esposa y yo que hacer ciertos transbordos que jamás habíamos hecho en la vida, lugares que jamás habíamos visitado, minutos invertidos que jamás pensamos que teníamos que invertir. Todo esto no lo digo para levantarme el cuello, mis queridos amigos y hermanos, sino simplemente es una cuestión de lo que sucede en realidad. Y más adelante voy a leer lo que Pablo, que yo le estoy diciendo no es nada con lo que Pablo lo va a decir más adelante. Pero a veces nos quedábamos sin agua y sin efectivo y ahora cómo le vamos a hacer y en el metro, ya nos llevó hasta Indios Verdes, y por aquí no era, y luego la línea naranja, y bájate, súbete, y ahora pregunta, no te lleves el anillo porque te lo van a robar, y en la noche, chispas, y ahora qué vamos a cenar, y todo eso, era una travesía. No sé si teníamos mucha fe, recién casados y recién enviados aquí a plantar esta iglesia, no sé si teníamos mucha fe o éramos muy ingenuos, pero la cuestión es de que todo eso era inspirado por un amor por Dios, un amor de Dios. Ir y movernos para hacer otro tipo de cosas. Recuerdo también tiempo soltero cuando servía en la iglesia Calvary Chapel Silao, allá en la iglesia de mi hermano. Íbamos y llevábamos despensas a una comunidad así, 3 horas para llegar y todo el asunto, y había un montón de lodo, y luego un día anterior me cayó algo bien mal en la panza, tuve que, fatal. La idea es de que uno a veces no a veces, en Cristo uno tiene que hacer el esfuerzo por amar a los demás. Servir cuesta. Amar implica sacrificio. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? Quiero generar una conciencia de comunidad. No es de que ya vengo a la comunidad y muy malamente nuestra modernidad nos dice lo que el cliente diga,
lo que usted pida, personalizado como usted quiera, en el momento y en el color que usted quiera. Y entonces, quien se vuelve el centro, somos nosotros. Aquí no. En esta comunidad cristiana, no. El gozo, para poder aprender a encontrar gozo en habitar en esta comunidad, hay que soltar nuestro egoísmo. Vamos a continuar en Romanos. Cuando vaya a España los visitaré porque espero, versículo 24, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Es decir, yo voy con ustedes y ese ayuden a continuar es como, había en esa época como un apalabramiento, como un acuerdo de que si un maestro iba con recursos lo iban a apoyar para que continuara su obra misionera, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Subrayé la palabra disfrutado, porque tú puedes pasar mucho tiempo o poco tiempo con tus hermanos, pero disfrútalo. No lo sufras. Ay, ya me tocó otra vez aquí con... Ni se ha de bañar este. No nomás dice que viene a la iglesia, pero yo creo que ni cristiano es. Que escuche la predicación del pastor Eri de hace 15 días. Si es cristiano o cristiano nominal, se la voy a pasar, yo creo. Disfruta la compañía de tus hermanos, porque no sabemos si Cristo venga mañana, no sabemos si el siguiente año nos vaya a caer otra pandemia, no sabemos si Dios nos vaya a mover a plantar otra iglesia y de aquí salga un grupo de plantación y esta iglesia se multiplique. No lo sabemos. No sabemos si te vaya a mandar por cuestiones de trabajo a otra ciudad. No lo sabemos. Disfruta la compañía de tus hermanos hoy. Voltea, voy a hacer algo muy pente, pero voltea a ver al hermano que tienes a un lado y dile: qué gusto de verte hoy. Ah, ya, muy bien, sí. Excelente, no hombre, ya están dando la milla extra, muy bien. Vamos a continuar, versículo 25, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. En aquella época había una crisis en la iglesia de Jerusalén, no sabemos exactamente por qué, pero dice, sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. La cuestión aquí es, versículo 27, ya estamos en el 27, ¿sí? El deseo de Pablo era servir, y él ya decía, ok, también voy a ir a Jerusalén porque se armó una ronchita, se armó un ahorrito, y lo voy a llevar con Jerusalén porque están escaseando de recursos. Una mentalidad de reino. Si Pablo hubiera dicho, no, es que solo los de Corinto, no, solo los de Éfeso, porque ahí está mi gallo Timoteo, que los recursos se desvíen para allá. ¿Te imaginas? O que hubiera dicho, no, es que esa fue de Apolos, no, es que esa iglesia, quién sabe quién la plantó. Una mentalidad de reino, una mentalidad de vivir en comunidad, dice, ok, el cuerpo de Cristo va, apoyemos. La cuestión ahí es de que había pobres, ¿sí? Versículo 28. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. La cuestión ahí es de que Pablo les está llevando una ofrenda, una especie de fruto. Los pobres en Jerusalén, sí, muchos de ellos eran plantadores, predicadores, maestros de la palabra, hombres y mujeres de integridad y fieles, pecadores también, pero que estaban haciendo
su chamba. Qué terrible es ver a un cristiano que sabe todo esto, pero que no hace su chamba. Les voy a contar un poquito. En la semana, aparte de que me enfermé, y gripa, etcétera, también me enteré de que el pastor José Ángel Llamas, pastor en la Florida, se enfermó. Le dije, bro, espero que te sientas mucho mejor y ya, ¿no? Mis mejores deseos y todo el asunto. Mi Eric, muchas gracias, ya estamos bien, no fue COVID. Y les manda muchos saludos, por cierto, el pastor José Ángel Llamas. Y dice, aquí tienes tu casa cuando gustes venir. Yo dije, ahora. Eso suena bonito, ¿no? Y más Edén porque quiere ir a acompañarme para visitar a los delfines de allá, al equipo de los delfines. Ok, así quedó. Creo que eso fue un lunes. No, un día en la semana, no me acuerdo. Y luego ayer, el pastor Quique me manda un mensaje de audio y me dice, mi Eric, te estoy invitando a ti y al resto de los pastores de Horizonte, primeramente, a que me acompañen este junio, sí, a la conferencia de hombres en Calvary Chapel Costa Mesa, porque me invitaron a predicar. Y dije, wow, señor, esto ya es confirmación. Le dije, uy, pastor Quique, pero me emociona de verdad muchísimo ir a Costa Mesa, porque es casi como la tierra prometida para los que conocemos Calvary Chapel, porque ahí pues es la mata, ahí surgió todo esto del movimiento de Calvary Chapel y Horizonte, ¿no? Y me puso muy contento, pero le dije, ¿sabes qué? No tengo ni visa ni pasaporte. Me encanta cómo el pastor Quique me da así cachetadones. No me dijo, uy, contáctate con fulanito de tal. Punto. Me contacto con él. Oye, fíjate, te conozco, hemos estado participando en oración cada mes, tú y yo, mi querido Chuy Anaya, de allá de Zacatlán de las Manzanas. ¿Qué onda? El pastor me dijo que viera contigo lo de mi pasaporte y mi visa, no sé ni por qué, pero aquí estoy. Ah, sí, mi Eric, es que yo me dedico a eso y me empezó, te voy a guiar para que puedas sacar tu visa y tu pasaporte. ¿Tu esposa ya tiene? Sí, ya tiene. Ah, pues padrísimo, todo pinta a que sí. Comunícala a tu iglesia a ver si te pueden apoyar y que no. Oye, eso está yendo demasiado rápido, ni siquiera mi equipo de trabajo sabe esto, ni Bernardo lo sabía hasta ahorita. Y me dice, júntate tanto cantidad de dólares y empezamos a tramitar tu visa y tu pasaporte. Y tal vez te vayas a la conferencia en Costa Mesa en junio. Y dije, tranquilos. Terminando la llamada y todo eso, le dije a mi esposa, estoy muy feliz porque, o sea, este tipo de cosas yo no me las esperaba. Sin embargo, la cuestión aquí es de que, gracias a Dios, nos ha dado un buen año durante el 2022 de actividad, de buscar al Señor, de un ritmo que hemos considerado saludable. Para en su momento, en junio, decir, equipo Paz, ¿saben qué está esta oportunidad? Ha habido esto, aquí así van las llamadas pastorales, la bitácora, esto ya está, delegado, pum. ¿Consideran que es prudente que el pastor principal se ausente durante 15 días? ¿Ustedes qué dirían? Grábalos, por favor. ¿Pero por qué? Porque ha habido un fruto, ha habido un trabajo, ha habido un ritmo, ha habido un empuje. Otra cosa sería, si el pastor Eric, en la misma condición, así como medio dramático en su enfermedad, hubiera estado así todo el 2023. Pastor, pero ¿cómo se te ocurre irte así? Ni has dejado a nadie, ni has entrenado a nadie, ni lo pienses. La cuestión aquí es, versículo 30 de Romanos, dice,
Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Tiene que haber un esfuerzo, pero no en lo que podemos dar, sino en oración. Pablo estaba llegando a esta conclusión. Está bien padre, está bien chido habitar en comunidad, porque así todos podemos esforzarnos juntamente en la oración por mí. Pero vamos a esto. Acompáñame a Hechos 21. Hechos 21, 27. Porque otro cuento hubiera sido si Pablo no hubiera hecho todo lo que hizo y hubiera dicho, esfuércense en orar por mí. Y ellos hubieran dicho, ¿y por qué? ¿Qué estás haciendo? Hechos 21, 27. El tumulto en el templo, ¿sí? Esto es algo de lo que padeció Pablo. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando, hombres de Israel, ayúdenos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Trófimo el efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban darle muchos likes, tomarse selfies con él, matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión. Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron ¿de qué? ¿Alabar a Pablo? Golpearlo. Sigue. Entonces el comandante llegó y lo arrestó y ordenó que lo ataran con 2 cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre las muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, muera. El gozo de estar en una comunidad no es cuánto te van a alabar, ni cuánto te van a escuchar. El gozo de estar en una comunidad cristiana que queremos estar inculcando es de que seguramente Pablo iba a llegar con alguno de sus hermanos, como lo hizo con los romanos, les ruego que oren por mí. Oren por mí. Eso es lo que procuramos también en nuestros grupos Conexión. Oren por mí. ¿Tú estás padeciendo hasta la muerte? No lo creo, si no, no estuvieras aquí. Acompáñame, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Y ya para ir terminando, les pido a los chicos que si pueden ir pasando. 2 Corintios 11, 23. Dice, las credenciales de un apóstol verdadero. Versículo 23. ¿Son servidores de Cristo? ¿Hablo como si hubiera perdido el juicio? Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Y tú te me agüitas y te me pandeas cuando te dicen aleluya? Pastor, es que no me escucharon. Me dijeron que era un aficionado, que era un fanático.
3 veces, versículo 25, dice, he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Y tú y yo nos quejamos de las indirectas que nos echan. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Esto es lo que estaba diciendo Pablo, les ruego que oren por mí. Este sí es un verdadero siervo. No hay punto de comparación, ¿no? Ahorita. ¿Qué diría Pablo ahorita? Insisto, si Pablo entrara por aquí, por esta puerta, y viera cómo hacemos iglesia, nos mandaría unas 10 cartas. Versículo 26, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además, por si eso era poco, querida iglesia, de tales cosas externas, eso solo fue lo externo. ¿Cuánta lucidez había de parte de Dios en la cabeza de Pablo para separar lo externo de lo interno y no decir, soy una víctima? Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. No dijo, estoy preocupado si me van a matar, si mis amigos me van a dejar hablar en el colegio, si mi novia me va a dejar, mi novio, por creer en esto. Él dijo, la presión, algunos dirían la carga, no me gusta utilizar la carga, yo diría el fuego, ¿no? Pero ese fuego cotidiano de la preocupación por todas las iglesias. Eso es una mentalidad de reino. Quien es débil sin que yo sea débil. ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Que se esfuercen, esa es la invitación que Pablo hace en Romanos, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Qué genuina persona, cuánta gozo de estar en su comunidad, para que sea liberado, regreso a Romanos 15:31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Supongamos que nosotros vamos a recibir a Pablo, al Pablo que acabamos de describir. Me encantó esta selección de palabras, confortante reposo entre nosotros. ¿Y si otra persona llega lastimada, herida del corazón, herida del alma, necesitada de aceptación, de perdón, de que nadie la juzgue, encontraría ese mismo confortante reposo entre nosotros? Diría, ya se me cuecen las habas porque sea sábado. ¿Por qué no abren otro servicio entre semanas, pastor? Tranquilo, estamos en oración en eso. Hay ese anhelo, como Pablo lo tuvo, ese gozo de decir,
quiero ir a verlos, quiero pasar tiempo con ustedes, como en Hechos 2:42 había, esa comunidad que comían, que oraban, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que tenían todas las cosas en común, que incluso algunos de ellos vendían las cosas de ellos propios para poder compartirlo con los demás. La iglesia es una comunidad poco común. Porque si bien o mal, ¿cómo nos calificamos ahorita? Eso no puede existir si Cristo no está en el centro, ¿eh? Me sigue a mí asombrando cómo personas de diferentes gustos, profesiones, código postales, entornos, etcétera, etcétera, nos congrega para poder ser santificados. Para habitar en comunión, en comunidad. Pastor, pero es que la iglesia está llena de pecadores, hipócritas. Perfecto. Mis maestros decían, bienvenido, hay espacio para uno más. Esta iglesia no es de perfectos. Eso es lo que queremos dar. Es lo que queremos ser como comunidad cristiana. Y remata en el versículo 33, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. ¿Por qué el Dios de paz? Porque necesitas paz para ser paciente con tu hermano impaciente. Porque necesitas de Dios para perdonar a ese hermano que te ofendió. Para no acumular en ti historial de faltas de tu hermano en contra tuya y borrarlas. Porque necesitamos de Dios para ver al otro como superior a ti mismo. El gozo de habitar en comunidad, Pablo lo entendía perfectamente. ¿Oramos? Que Dios bendiga su palabra. Señor, gracias porque a unos nos animas, a otros nos exhortas, a otros, Señor, nos traes convicción de pecado. Ayúdanos a que este mensaje no simplemente sea una bonita charla motivacional, porque no es eso lo que se pretende, Señor. Tu palabra es clara en cómo nos mueve a la acción. Y diría Santiago, Padre, demuéstrame tu fe por tus obras. Señor, ayúdanos durante este año que estamos construyendo, que estamos teniendo como visión ser una comunidad basada en el reino, a hacer lo que Pablo nos decía, nos incitaba a hacer. Sé con cada uno de mis hermanos.